Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un cordial saludo. Esto es Recordar a nuestros maestros, programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK por sus siglas. Yo soy Carlos Mario González. Agradecimientos a Jorgito Benjumea por su labor en la edición del programa, que es la condición y garantía para que él pueda llegar hasta ustedes, amables oyentes. En este programa y en los dos siguientes voy a ofrecer algunas ideas nacidas de la lectura del texto de Franz Kafka, La colonia penitenciaria. Esas ideas que trataré de llevar de la forma más clara que me sea posible son impulsadas por la lectura de este texto y van más allá de los contornos del mismo texto. En otras palabras, el texto de Kafka es un pretexto, en el buen sentido de la palabra, para desplegar a partir de él, con lo que él consigue ofrecernos, una reflexión en torno a la realidad y al mundo efectivo en el cual desenvolvemos nuestra vida. No otro sentido le veo yo personalmente a la literatura que nos permita pensar lo que somos y el mundo en que estamos. Que el texto no nos formule soluciones, sino que nos anime a avanzar a partir de la sensibilidad que nos suscita y de los planteamientos básicos que nos ofrece. Digo, nos anime a indagar, a rastrear las características de nuestra época, no solo para entenderlas, sino eventualmente para poder intervenir en la transformación de las mismas cuando éstas son nefastas para la condición humana. Kafka, en general en su obra, permite rastrear un asunto que es decisivo. Y digo en general en su obra. Lentamente iré abocándome a la interpretación de la colonia penitenciaria, por lo menos desde la perspectiva mía. Eso que de conjunto uno podría decir que nos ofrece Kafka es lo que tiene que ver con la inclinación al mal y la configuración de relaciones sociales y humanas en donde el mal hace una constante presencia entre los seres humanos. Kafka sitúa que esa propensión a la destrucción física, a la destrucción psíquica, eso que pudiéramos llamar en términos generales el mal, nos habita a los seres humanos tanto en el orden subjetivo como en el orden de las relaciones sociales en que nos desenvolvemos. Que el mal es un rasgo constituyente de nuestra condición, que somos una criatura sedienta de mal todos, y que lo que probablemente puede hacer la cultura, pero esto ya es
de mi propio peculio, es morigerar, controlar, regular esa inclinación al mal, ese empuje que tenemos hacia el mal, poder invertir el sentido negativo de la destrucción total por aquello que permitiese el pasaje de lo destructivo a lo constructivo. Y por eso la cultura debe proveer al ser humano de contenedores, de diques que impidan que esa pulsión que nos empuja a gozar con la destrucción pueda triunfar. Y en eso es muy importante la lógica del orden social en que se viva. Y como voy a formularlo hacia el final de este programa, nosotros vivimos en un orden social, el que rige bajo el nombre de capitalismo, que es un orden por excelencia promotor del desencadenamiento de esas pulsiones feroces que nos habitan. Y de ahí que el esfuerzo de la cultura, el esfuerzo, por ejemplo, por configurar una moral o unas morales que puedan impedir el paso a lo peor, o ese ordenamiento socioeconómico y político que permitiese un trámite pacificador de los vínculos humanos, todo eso está en derrota en razón a un capitalismo que pone en juego las capacidades humanas, pero al servicio de formas inhumanas. El ser humano no es un ser hecho para el bien, como ha pensado idealistamente el humanismo, particularmente renacentista y de allá para acá, sino que el ser humano es un ser que en su constitución, como ser del orden simbólico, ha vivido el doble efecto de, por un lado, estar habitado por una pulsión erótica que lo conduce a la afinidad, a la construcción de unidades, etcétera, pero por otro lado, a la existencia de una pulsión tanática que lo conduce a gozar con la destrucción, a gozar con el daño. Por eso una lectura apropiada de Kafka bien valdría la pena hacerla en compañía de la reflexión psicoanalítica sobre la pulsión de muerte, como esa tendencia al goce pues con lo peor, que reitero nos asiste a todos los seres humanos, pero que se potencia, que se cataliza con formas concretas de la sociedad como las que ha venido instaurando el capitalismo. Igualmente la lectura de Kafka se enriquecería también acompañándola, sugerencias que hago, por ejemplo, con la lectura de algunos intelectuales que han aportado mucho a este problema de la violencia como una constante en la condición humana, pero una violencia particularmente propiciada por la sociedad capitalista, potenciada por la sociedad capitalista. Algunos intelectuales como Giorgio Agamben, Enzo Traverso o, y quiero resaltarlo en especial a él, Walter Benjamin. Kafka fue un hombre que logró con su penetrante mirada radiografiar esta condición humana que nos caracteriza en lo subjetivo, pero también en lo social. Y por eso las obras de Kafka en su conjunto, y lo digo antes de entrar a una reflexión, lo dije en lo que resta de este programa y en los dos próximos sobre la colonia penitenciaria,
Digo, la obra de Kafka en general es una mirada aguzada, es una mirada que logra radiografiar toda esta dramática de la vida que estamos viviendo, que no se entrega a falsas ilusiones, no se rinde a románticos ideales, que deja una imagen de lo humano en su organización social, por ejemplo, que no es propiamente muy optimista. Es una mirada, si se quiere, desconsoladora, muestra lo peor que nos habita. Y es lo peor porque el mal no lo padecemos únicamente, el mal lo gozamos también. Si no hubiese un goce en el mal, la humanidad ya se habría enfrentado a él y lo habría rebasado. Pero por el contrario, y creo que esta es una arista importante de mencionar, la humanidad, no solamente como una constante a lo largo de su historia, ha sido productora de una atrocidad sobre la naturaleza, sobre los animales y sobre nosotros mismos, sino que cuando encontró con la Ilustración la esperanza de que finalmente se podría instaurar un orden donde otras razones fueran las guías de este orden, esas grandes ilusiones que nos forjó la Ilustración y que caracterizan la modernidad se han visto también defraudadas y frustradas. Y una potencia humana tan grande, tan importante, tan necesaria y tan imprescindible como la racionalidad, reiterando que la racionalidad es un uso específico de la razón, es un uso que busca no solamente argumentar aquello que llama verdad, sino que busca también proyectar en función de encontrar los medios más precisos y ajustados para la consecución de un fin específico. En la Ilustración se creía que eso nos ponía en la pista de un camino de iluminación que dejaría atrás toda la barbarie que había caracterizado a una especie que desde sus comienzos ha estado teñida de sangre y entregada a lo más dantesco, porque no hay época de la humanidad ni época de ninguna sociedad que no haya estado signada por esa vocación a la depredación, entre otras cosas y principalísimamente de los seres humanos. Pero se había tenido esa ilusión de que se encontraba finalmente un camino que permitiría superar toda esa larga historia, esa secular o milenaria historia más bien de horror y de barbarie que ha caracterizado a la humanidad. Que la racionalidad, el conocimiento nos abrirían las puertas de un reordenamiento de la sociedad, que estuviese del lado de pacificar los vínculos y de llevar la pulsión de muerte de su propósito inicial, la destrucción absoluta, a una conexión que permitiese que ella fuera más bien una fuerza creativa, que se pudiera articular de forma creativa. Pero no han sucedido las cosas así. Y no han sucedido, en mi opinión, porque el sustento sobre el cual se parapeta el despliegue de la racionalidad promovida por la Ilustración ha sido el capitalismo. Y el capitalismo es un orden social específico, producto de la historia de la misma humanidad,
que tiene unos principios de regulación muy propios, pero que en esos principios trae consigo la utilización y la acentuación de esos impulsos destructores del ser humano. El capitalismo es no solamente un modo de producción económico, sino una producción específica de un tipo de civilización en donde la competitividad, la rivalidad agonística están a la orden del día. En eso de tener un presente caracterizado pues por condiciones como las que acabo de enunciar, es decir, que somos seres con un empuje al mal y que ese empuje al mal no logra ser controlado por el tipo de cultura que se ha venido produciendo, por ejemplo, por el capitalismo. No lo habían producido tampoco otras sociedades o modelos socioeconómicos diferentes al capitalismo, pero el capitalismo trae con el desarrollo de las grandes potencias, por ejemplo, tecnológicas, etcétera, un indudable camino de acentuación de esta proclividad a la violencia, a la destrucción que nos habita. La obra de Kafka es en este sentido un paneo por diversos aspectos de una cultura muy sombría y que tras los fastos del consumismo lo que ofrece es la negrura de una condición donde la vida humana está sometida al imperio de fines y de ideales que precisamente ni la enaltecen ni la defienden. Textos como El proceso, por ejemplo, de Kafka, en donde se muestra a la misma ley como causa de la destrucción. Textos como El desaparecido, en donde la destrucción de la condición humana se da bajo el modelo de un individuo disuelto completamente en la masa. Textos como El castillo, en donde Kafka describe la burocracia como operación desubjetivizante, o textos como la famosa transformación, lo que conocimos durante mucho tiempo como la metamorfosis, en donde la familia y el trabajo son, tal cual han sido modelados en nuestra cultura, factores de negación del sujeto, o textos como la Carta al Padre, que son un trabajo sobre la paradoja de cómo un espacio de protección se vuelve, sin embargo, el camino a la negación de la identidad del sujeto. Y en la colonia penitenciaria, como lo veremos en los próximos programas, lo que Kafka nos va a mostrar de forma desoladora y apabullante es la técnica como hija de un gran desarrollo de la racionalidad humana y puesta al servicio de la devaluación, de la degradación de lo humano. En su conjunto, pues, la obra de Kafka nos devela una época en la que el ser humano está padeciendo la pérdida de una identidad que le dé una referencia satisfactoria de sí mismo, la ausencia de reconocimiento, la soledad, la incomunicación, el desafecto. Y, como lo mostraría perfectamente en su texto, La colonia penitenciaria es una época de la vida desechable, de la barbarie humana, de esa inhumanidad que paradójicamente nos constituye a los seres humanos. Los seres humanos somos los únicos capaces de producir la inhumanidad, por ejemplo, de sociedad en la que estamos viviendo, bajo muchos aspectos distintos en que se expresa esa inhumanidad. Por eso es tan importante una lectura para nuestro tiempo de Franz Kafka, y es lo que trataré de
desarrollar en relación a la colonia penitenciaria en los dos próximos programas, pero haciendo conexión de lo dicho por Kafka con los síntomas que presenta nuestro tiempo. Es necesario que examinemos cuál ha sido el lugar que ha tenido el desarrollo del conocimiento en la forma, por ejemplo, del despliegue de la técnica y los efectos sobre la condición humana, pero no porque la técnica sea maldita, sino porque la inscripción de esta en un modelo socioeconómico específico como el capitalismo, lo que ha hecho es propulsar algo que habita al ser humano y por ende que en lugar de morigerar la tendencia hacia el mal, esto lo que ha hecho es potenciar esa capacidad de destrucción que nos caracteriza a los seres humanos. Por eso en esta ocasión yo voy a hacer un alto y en la última parte del programa me quiero referir a una expresión más de la capacidad de destrucción que tiene nuestra época, de la infamia constante a la que asistimos y que lo grave es que asistimos a esa infamia acompañados de una indolencia, una indiferencia, una normalización de la infamia que precisamente ratifica que de alguna manera todos nos identificamos con el ejercicio del mal. Y en esta última parte del programa, aunque suene extraño que lo traiga a propósito de una reflexión que debe tener a Franz Kafka como objeto, pero es precisamente porque Kafka lo que muestra es que esto que voy a decir en la última parte está dado como posibilidad por este modelo de cultura en que estamos. Me quiero referir a lo que hoy asalta el presente del planeta como un riesgo inminente de que toda la potencia del conocimiento y de la técnica se ponga al servicio, como se ha venido poniendo al servicio, de la devastación del mismo ser humano. Que hoy tengamos la capacidad de una destrucción de los seres humanos vía, por ejemplo, las más cruentas guerras con poderes absolutamente atroces en materia de la tecnología. Entonces hoy quiero terminar con unas palabras a propósito de esta posibilidad de destrucción que nos constituye y que hace evidentemente una conexión con lo que Kafka nos señala en la colonia penitenciaria y de lo cual hablaré en los dos últimos programas. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK. La locomotora enloquecida y sin conductor del capitalismo prosigue su viaje rumbo al precipicio. Lo temido se comienza a insinuar. Una catastrófica guerra con medios devastadores y efectos impredecibles. Eso que se da en llamar la Tercera Guerra Mundial. El capitalismo es un tren desenfrenado y sin conductor al comando de la locomotora. Su enloquecido destino es la acumulación ilimitada de capital y la concentración del mismo. Ello ha determinado la configuración de poderes que operan sus fuerzas para su único objetivo: más capital. Tal ordenamiento socioeconómico y político ha postrado de rodillas a la democracia hasta volverla una irrección. Ha desencadenado la pulsión de muerte en sus expresiones más fatídicas. Ha suscitado una generalizada crisis respecto al sentido de la existencia y la dignidad de la humana vida.
Se ha desentendido de los desastres sobre la naturaleza que produce su imparable lógica de productivismo y consumismo desaforados. Ha conducido a la naturalización del horror y a la normalización de la atrocidad. Ha reducido a los seres humanos a ser súbditos de un solo rey, el capital, y a idolatrar un tótem, el dinero, a cuyos pies se rinden servilmente las capacidades humanas. Entretanto, el conocimiento como potencia del ser y de la vida queda desplazado por el imperio de la ignorancia informada y la opinadera inconsulta. Ha arrasado con los más elevados ideales humanos y todo lo apuesta a sostener una rivalidad agonística entre solitarios desamparados. El capitalismo, con su ineludible tendencia a la concentración del poder y al reduccionismo de las posibilidades humanas, es una peste. Y para mayor desdicha nuestra, es una peste de la que cada vez es más incierto escapar para darle a la vida otras formas y contenidos que permitan realizaciones más complejas y vastas de ese instante de 70 años que nos corresponde a cada cual gozar. En pocas palabras, el capitalismo es un orden execrable. En su enloquecida carrera por acumular capital y poder, ha hecho burla de cualquier moral enaltecedora de la frágil vida humana y ha abierto compuertas a la mentira y la hipocresía. Ahí tenemos a los civilizados países europeos, con el hipócrita mayor a la cabeza, Estados Unidos, avalando y respaldando la infamia sionista, la podredumbre del régimen nazistoide. Vaya paradoja, que hoy encarna Israel con su Estado genocida y su población cómplice. Fabricantes de la muerte en masa para calmar su voracidad de capital, ahora nos anuncian la última obra que han pergeñado, una guerra devastadora con poder atómico a bordo, una guerra que, al igual que las que promueven por doquier, volverá a asolar a millones y millones de seres humanos, paradójicamente los menos responsables de esta barbarie. Razón tenía Kafka al radiografiar este orden de cosas como dominado por el horror y la inhumanidad. Y por esto, cuando se oyen palabras como Estados Unidos o Israel, bien comprensible es que las náuseas lo invadan a uno. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.